Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. En esta semana vamos a hablar sobre una de las batallas que despiertan en mayor medida el interés, la admiración de la cultura occidental. Esta batalla donde se sacrifican estos famosos 300 espartanos allá en las Termópilas peleando contra 250,000 persas, y que al final del día tiene un papel de inmolación, es algo de sacrificio, es algo que si tú eres soldado y si vas a la escuela de guerra, forzosamente tienes que estudiar la batalla del Paso de las Termópilas. Vamos a platicar rápidamente cómo es que empezamos, cómo es que llegamos hasta la batalla de las Termópilas. Pues alrededor del siglo VII antes de Cristo, allá en lo que es la península griega, existían muchas ciudades-estados, existían muchas naciones como Atenas, como Esparta, Jonia, Tebas, o sea, eran muchísimas ciudades-estados, y cada una de estas ciudades-estados tenía su propio gobierno y su propia cultura. Los espartanos comienzan a asentarse por ahí del siglo VI antes de Cristo, y la característica que tienen los espartanos es algo que seguramente todos en algún momento hemos oído. Incluso se usa como un término, ¿no? Ser espartano, esto quiere decir que no necesitas de mayores lujos. Los espartanos, desde que nacían para servir al Estado, para ser los hombres, para ser soldados, y las mujeres para ser madres de soldados. Era un estado completamente militar que estableció lo que el día de hoy es la cultura militar, la disciplina militar, la separación de rangos. Todo eso surgió a través de lo que es Esparta. Desde que nacías, a los bebés, había un consejo del gobierno que examinaban a las criaturas para saber si es que eran aptas para poder convertirse en un espartano. Por aptos se entiende que no tenían deficiencias físicas, que no eran tullidos, que no tenían algún problema de trisonomía 21. Y entonces, si es que los bebés no pasaban la prueba, los abandonaban allá en un monte que era sagrado y que se murieran, porque solo los bebés que eran dignos de ser un espartano eran los que iban a poder vivir. A la edad de 7 años, a los niños varones los separaban de sus mamás para mandarlos a lo que eran las escuelas militares. En estas escuelas militares, desde niños, desde 7 años, les enseñaban lo que era usar armas, fortaleza física. Se menciona que a los niños espartanos les daban de comer sopa de sangre. Sopa de sangre era sangre de cerdo con pedazos de carne de cerdo que los echaban ahí todo crudo, y esa era la comida espartana. Pero no les daban en mayor cantidad, o sea, les daban apenas lo suficiente para que no se murieran. Y entonces a los niños les decían que si quieres comer bien, si quieres satisfacerte, pues tenías que robar la comida, pero siempre y cuando no te cayeran, porque si te caían te castigaban. Y entonces los niños, desde muy pequeños, desde una edad muy joven, aprendían y se curtían para convertirse en los mejores guerreros de su época. Los espartanos, a la edad de 19, 20 años, ya pasaban a entrar a formar parte de lo que era el ejército espartano. Para las damas, para las mujeres, a ellas las trataban de una manera muy diferente, porque como ellas iban a ser madres de soldados, les daban lo mejor de comer, la mejor ropa hasta cierto punto, porque una de las características que tiene el gobierno espartano es que para no que la gente no tenga más y despierte la envidia de los demás, todos tienen exactamente lo mismo. Las casas tienen las mismas medidas, tienen el mismo número de utensilios, de jarras, de jarrones. Las ropas que tienen, por ejemplo, a los espartanos les daban una túnica que te tenía que durar todo un año. Entonces, para que esta sociedad fuera igual, pues todos básicamente tenían que ser iguales, ¿no? A la edad de los 20 años, los espartanos entraban a formar parte de lo que es el ejército espartano. Los entrenaban en el uso de las armas, en el uso de los escudos. El soldado espartano era uno de los más valerosos, de los mejor entrenados, y que ellos usaban una forma de batalla
que les dio la victoria en gran parte de sus batallas, ¿no? El soldado espartano estaba equipado con un escudo redondo de 1 metro de diámetro que se llamaba oplón. El oplón era un escudo revolucionario para sus tiempos porque estaba conformado de 3 capas diferentes. El oplón, de hecho ahí se ve en la imagen, era una cubierta de bronce al exterior, al interior tenía madera y tenía también madera de balsa, y ellos revolucionaron lo que es el arte de la guerra al inventar la agarradera con la que tomabas el escudo y que también pasaba por tu antebrazo. Esto es algo que hasta ese momento no existía y que obviamente les daba a ellos una estabilidad en el brazo. No tenían que sujetar el escudo con la mano, sino lo apoyaban con el antebrazo y con su mano, y que obviamente esto hacía que el soldado espartano tuviera mejor movilidad y tuviera un mejor agarre, y que el escudo lo volvieran no solo en una forma de defensa, sino que también lo volvían en una arma de ataque. Eso es lo que hacían los espartanos. Los espartanos, de la misma manera, usaban un escudo muy grande, muy pesado, que pesaba de 2 a 4 kilos. Debías de tener un muy buen entrenamiento para aguantar un casco de 4 kilos en la cabeza. Y su arma principal era la dori. La dori es una lanza que medía entre 2,5 y 3 metros de largo, y que era muy importante en su formación, que ellos van a usar, que es la formación de la falange. La famosa falange se conforma por muchos hombres que formaban una línea, y que todos ellos juntaban escudos uno contra el otro, uno junto al otro y uno arriba del otro. Esta formación lo que les permitía era darle la fortaleza de funcionar como una sola unidad, y de que, por ejemplo, en ataques de arquería o en choques en contra de la infantería, pues esta línea defensiva no se rompía, y como unidad iba a romper la línea. Obviamente con ayuda de las doris, de las lanzas de 2,5 metros o 3 metros, mantenían a raya, lo mantenían lo más lejos posible a los enemigos, que los enemigos principalmente lo que adolecían en contra de los espartanos era del entrenamiento y la disciplina que los espartanos tenían. Entonces es así que por ahí del año 490 a.C., el imperio persa era el imperio más grande de todo el mundo. Ellos eran el imperio que habían dominado más territorio, y que algo que tenían los persas es que ellos llegaban y permitían libertad de culto. Ocupaban tu nación, con que le cayeras con tus impuestos, y ya con eso era suficiente. Como el ejército romano también hizo en su momento. Los persas eran el imperio más grande del mundo. Existía una provincia que había sido griega que se llamaba Jonia, y entonces los jonios comienzan una revuelta, se quieren deshacer del mando de los persas. Los persas en este momento estaban gobernados por Darío I, Darío el Grande, y le piden ayuda a los atenienses para poder liberarse del yugo persa. Entonces los atenienses deciden mandar tropas para ayudar a los jonios. En esta rebelión de los jonios incluso llegan hasta incendiar la capital de su ciudad. Darío logra aplastar la rebelión de los jonios, pero él se da cuenta de que los jonios no lo hubieran hecho si no hubiera sido por el apoyo de los atenienses. Y entonces él está sumamente molesto en contra de los atenienses. Él hasta este momento no había pensado en extenderse a la península griega, pero a raíz de que los atenienses se atrevieron a apoyar a los jonios, pues decide hacer una invasión y darles a los atenienses su merecido. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des sabersinfin.com.